Bueno, después de un semestre trabajando juntos en lo que es ética profesional, bioética, comenzamos una nueva experiencia con planificación familiar. Para empezar, les quiero recordar algo que les dije cuando vimos bioética. En estas cuestiones donde entran posiblemente algunas cuestiones que son susceptibles de ser interpretadas o ser consideradas desde algún ángulo ideológico o sesgo, lo cual nos reduce la mirada y no nos permite tener la cabeza abierta y el corazón abierto, es importante tener presente algunas cuestiones que hemos tenido presentes al comenzar el espacio curricular del semestre pasado, relacionadas con la epistemología. La epistemología es una puesta en teoría o en doctrina de lo que es la teoría del conocimiento, y lo bueno es que nos permite tratar de tener abordajes con la cabeza no cuadrada, sino con la capacidad de ser críticos, de discernir y de no trampearnos, especialmente en planificación familiar, porque son contenidos que son, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, son contenidos que pueden ser desnaturalizados o tergiversados de acuerdo a los caprichos personales, sobre todo los caprichos nociológicos personales. Entonces, para no caer en esos peligros, tenemos que partir del principal presupuesto que yo quiero proponerles para todo este cursado, que es el de la honestidad intelectual. Si cruzamos este espacio con honestidad intelectual, podemos plantear discusiones, hablar, plantear problemáticas sin caer en ideologías o fanatismos o esas estupideces con las cuales solemos bastardear nuestros propios modos de pensar. Hay cuestiones que, como yo les decía, que tenemos que tener en cuenta la multiplicidad de miradas, porque nadie es dueño de la verdad y tenemos la obligación de buscar la verdad. Y no subestimemos nunca al que busca la verdad con honestidad intelectual y con una sana intención de no corromper con prejuicios o preconceptos maneras limpias de pensar. Honestidad intelectual es lo principal para poder ver planificación familiar. Posiblemente cuando estemos frente a determinados temas que nos movilizan, yo voy a tratar de ser lo más amplio posible y darles herramientas para que ustedes tengan una capacidad de crítica honesta, crítica sensata, y que a ustedes les sirva como fundamentación para su pensamiento. Para mí lo principal es que aprendamos a pensar y a pensar bien. Cuando uno no se trampea para justificar o forzar a que la realidad sea lo que yo quiero que sea, entonces estamos por buen camino. Cuando uno se trampea y cuando uno se engaña para que esa realidad que está por fuera de mí se adapte a lo que yo quiero que sea o a mi pensamiento, cuando en mi casilla, que es tan limitada, quiero hacer que esa realidad que es tan amplia, tan infinita, quepa ahí, estoy yendo por mal camino. Lo lindo de tener distintas miradas es que justamente podemos complementarlas. Yo les decía a ustedes que en un comité deontológico o en una comisión de bioética, generalmente lo que se hace es tener diferentes miradas que en la multidisciplinariedad, en el multiabordaje, podamos tener distintas perspectivas que nos complementan. ¿Entienden? Generalmente cuando uno se pone muy crítico, cuando divide taxativamente una realidad en dos partes, que es lo que produce una grieta, es porque generalmente no ve qué hay de verdad en la otra parte. ¿Entienden? Generalmente cuando hay
¿Por qué hay divisiones y nadie quiere renunciar a su verdad? Porque en realidad hay verdad en las dos partes o en todas las partes, ¿entienden? Yo siempre me pongo a pensar en las divisiones que han habido a lo largo de la historia a nivel religioso o a nivel filosófico o a nivel político o a nivel de una civilización. Y generalmente las posturas se fundan en apreciaciones que tienen verdad o una parte de verdad. Pero como decía Chesterton, una ideología o una herejía es una verdad que se vuelve loca, es decir, una verdad que se toma como absoluta, o una parcialidad de una verdad que se toma como verdad absoluta y que nos lleva a caer en un fanatismo y que no nos hace ver la verdad del otro. Entonces siempre voy a tratar de ver lo que hay de verdadero en todo, ¿entiendes? Es lo que voy a intentar y es lo que siempre intento hacer yo, sabiendo que soy falible y que me puedo equivocar. Pero vamos a meternos en este mundo de la planificación familiar, teniendo en cuenta que una cosa es hablar vamos a integrar todo, pero una cosa es hablar de planificación familiar, de procreación responsable, de control de natalidad, de salud reproductiva, y estamos viendo planificación familiar en concreto, pero no podemos verla sin tener en cuenta estos otros elementos, estas otras disciplinas, porque todo se integra. Y vamos a tratar de disfrutarlo, sobre todo. Uno más aprende cuanto más disfruta de algo. Eso es lo principal. En líneas generales, como para hacer una presentación del programa, de lo que vamos a ver, el programa yo ya se los he enviado, lo tienen ahí seguramente, y, eh, y lo he dividido en algunos ejes temáticos donde realmente podemos considerar eh, eh, el escenario para desarrollar lo que es la planificación familiar. Por empezar, una pequeña introducción que les voy a dar en la primera vez tiene que ver con recordar las diferencias que hay entre lo que es ética y lo que es moral, ¿no? El mundo exterior, aquello a lo cual yo comprometo mi práctica profesional, mi conducta hacia afuera, que tiene que ver con la ética. Ahí tienen un PowerPoint que yo les compartí la primera mitad del año acerca de lo que es esa introducción a la ética y donde se lo diferenciaba con la moral. La vida moral tiene que ver con la conciencia, con su yo más profundo. Es una dimensión más subjetiva, no tan objetiva como la ética. Hay muchos que consideran la moral no, la moral tiene que ver más con una dimensión, si quieren, como les digo, tiene que ver con el tema de la conciencia, algo más filosófico. La ética sí es más, la podemos vincular más al mundo de la ciencia y relacionarla más con la ciencia, ¿no? Además, siempre cuando uno estudia ciencias aplicadas, ciencias reales, ciencias duras, ciencias blandas, ciencias sociales, ciencias empíricas, generalmente al hablar de ciencias estamos involucrando el tema de la ética. Por eso muchos a la ética también la ponen en el lugar de las ciencias. Es algo que necesita ser constatado para poder diferenciar con consistencia, con solidez, lo que es el bien y lo que es el mal. Así que bueno, vamos a repasar un poco algunas cuestiones generales que tienen que ver con la epistemología, con el tema de los reduccionismos que le dije recién, los fundamentalismos, en fin. Y nos vamos a meter ya de lleno en lo que es la planificación familiar. El primer eje temático, vamos a ver, yo les voy a hacer investigar algo sobre la teoría del maltusianismo, porque creo que es fundamental el tema del maltusianismo, porque es un horizonte de comprensión de muchas maneras de comprender valga la redundancia, el tema de el control de la natalidad. Así que creo que por ese lado va a ir el primer trabajo práctico que yo les voy a dar. Y vamos a meternos de lleno en la eugenesia.
les voy a compartir un Power. Creo que yo ya les había dado un Power en el primer semestre, pero lo he corregido un poco, mejorado para que ustedes lo tengan un poco mejor y más accesible a su lectura. Lo vamos a ir viendo juntos, el tema de la eugenesia. El concepto, la eugenesia como concepto, la eugenesia como ideología, la diferencia entre razón eugenésica, la razón eugenésica y la moral, la ética, todo el concepto del consejo genético, el cribado genético, en fin, el tema de la eugenesia es un tema que suele gustar mucho cuando yo lo doy. Este tema lo doy desde el año 98. Hoy hablaba con una de ustedes y le comentaba que yo cada vez que me pongo a analizar o ver temas que doy en clase, me llama la atención que hay cuestiones que hoy están como de moda, con todo este tema de la interrupción del embarazo, o del control de natalidad o de la planificación familiar. Y hay cosas que pensar que para armar yo esta cátedra, que es la primera cátedra de planificación familiar que se da en todo el país, es esta de la Concagua, que me la encomendaron a mí. Y lo curioso es que todo el material que yo utilizaba es de los años 80, 90, y son cuestiones que hoy están de moda y en boca de todos. Entonces también, ¿qué tiene de bueno esto? Que hay cuestiones que yo hoy las entiendo todavía mucho más que cuando empecé a darlo. Y no es que sea por repetición, sino como que hay cuestiones que por la época que estamos viviendo resultan mucho más significativas en la actualidad posiblemente. Y quizás hasta yo las pueda comprender un poco más o les pueda entender más y pueda sentir el placer de compartirlo más con ustedes. Y esto me pasa año tras año. Así que bueno, creo que es algo que podemos llegar a disfrutar juntos. La eugenesia, que hoy se habla tanto, es algo que cuando yo lo empecé a dar, decían, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Y por eso pegaba tanto. Y hoy día sigue pegando. Bueno, después el segundo eje temático, que es una maravilla, es el estatuto antropológico y el valor del embrión humano. El valor, bueno, ahí vamos a repasar un poco el tema de la valoración, la diferencia entre la objetividad y la subjetividad de los valores, el valor el valor que tiene cada cosa en sí y la valoración que yo hago desde mi propia subjetividad, con lo cual yo valoro algo y le doy un valor desde mi propio yo personal. Es interesante el tema del estatuto antropológico del embrión humano. Vamos a ver los datos a tener en cuenta desde la ciencia, las diversas opiniones, de la opinión pública, la opinión de la ciencia, y vamos a ver, obviamente, porque si cada ley de cada país o cada cultura tiene una manera, una perspectiva distinta de abordar, decimos, ¿por qué la Constitución nacional o una Constitución provincial de tal o cual país o de tal o cual estado varía tanto? Si no hay una universalidad, cuando hablamos de los universales o de los criterios universales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, esos son temas interesantes y cada ley de cada región, esto después lo vamos a ver más en profundidad, de cada cultura, varía. No es lo mismo una ley acá en Argentina al hablar del valor que se le da al embrión o al feto que en España o en los distintos estados de Estados Unidos. ¿Por qué hay estas variaciones? Y vamos a encontrar que hay diferentes criterios. Vamos a agarrar principalmente 3 criterios, que es el criterio relacional, el criterio del derecho de la gestante y el criterio individual biológico. Y dentro de eso, bueno, vamos a tratar de no sentar postura, porque inclusive yo acá van a ver que yo respeto mucho la conciencia de cada uno de ustedes, pero yo trato de formar conciencia y que sus pensamientos o su forma de pensar tenga un fundamento y tenga una lógica, que hablen con fundamento, que hablen con lógica. No pretendo que piensen como yo, pero que lo que pensás vos lo sepas fundamentar, sepas argumentar, sepas justificar. Y no que porque sí, porque qué sé yo, no. Que sepan
pensar las cosas y hablarlas con madurez. Después tenemos en el siguiente eje temático la racionalización y el significado de la población o de la fecundidad humana. En todo este tema de la reproducción y digamos, lo que es la fecundidad, la población como un bien humano, ahí sí vamos a integrar lo que es planificación familiar, lo que es control de natalidad. En esto no interviene el tema de la salud reproductiva, pero sí el tema de la responsabilidad a nivel de una pareja, a nivel de una persona, porque hay papás que deciden ser papás solos y no por eso no forman una familia. Papás, cuando digo papás, es papás, mamás. Eh, Papás y mamás, papás o mamás. Eh, y, y, obviamente cuando uno se mete en este tema, está viendo el tema de la responsabilidad o la conciencia de la pareja o de la persona y de una nación, de un pueblo. Es un bien familiar y es un bien social la descendencia. Entonces vamos a ver este tema, criterios que pueden iluminar y determinar el ejercicio responsable de la procreación, el sentido de qué es lo humano, qué es lo técnico, qué es lo instintivo, una serie de variables que entran en lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales y la posibilidad de tener hijos. En tema de lo que tiene que ver con el hijo deseado, hijo no deseado y todas esas cosas, cuestiones que se discuten tanto, lo vamos a ver cuando nos encontremos en el eje temático anterior, el tema del estatuto antropológico del embrión humano. Esto ahí vamos a ver algunas cuestiones para que ustedes se queden pensándolo y les digo, sin trampearse y con honestidad intelectual. Si no creo que nos dé tiempo, pero a mí una cuestión que me interesa mucho hablarla, porque así como hay parejas que no quieren tener un hijo, o hombres o mujeres que no quieren tener un hijo, hay parejas que están desesperadas por tener un hijo, ¿entienden? Entonces, también es interesante ver todo el tema de la ética en torno al tema de la reproducción humana asistida. No sé si nos va a dar el tiempo. El año pasado, por ejemplo, siendo clases presenciales, no hemos tenido tiempo. A veces, así como por encima lo hemos podido tocar. Y en algunas preguntas que me hicieron en algunas clases. Pero me gustaría poder llegar a tocar en profundidad esta cosa tan humana como el deseo de tener hijos y no poder. Y toda esta ayuda que la ciencia pone a disposición del ser humano para tener la posibilidad de, eh, de tener hijos, sin que se convierta en lo que la ética trata de que no ocurra, que es el encarnizamiento terapéutico. Cuando uno no puede tener hijos y se le mete en la cabeza y da y a lo que sea y como sea y del modo que sea, quiero tener un hijo, entonces todo vale. Acá vamos a tener también que repasar algunos conceptos éticos que hemos visto cuando diferenciábamos la ética personalista de la ética utilitarista. Y bueno, queridos amigos, ya creo que ya no solamente son estudiantes o alumnos, obviamente en esto van a haber miradas diferentes y creo que lo principal es que sepamos respetarnos y escuchar al que piensa diferente. Ponernos en el lugar de otro. A veces hay gente que se llena la boca de hablar de la empatía y todo ese biribiri que es lo políticamente correcto. Pero a la hora de ponerse a ser empático con el que piensa diferente, ahí la empatía queda totalmente en un basurero de reciclaje por ahí en un costadito. Entonces, y eso no está bueno para pensar. Otra cuestión, acuérdense que todo lo que es ética
no es moral. Es como una otra cara de una misma moneda, ¿no? Pero uno trata de, para no caer en sesgos, como yo les decía a ustedes, en la obligación de desconfesionalizar y desdeontologizar para poder tener el pensamiento libre y pensar libremente. ¿Entienden? Entonces, acuérdense, la ética no es la moral. En su vida profesional, vos tenés como persona una moral. Y muchas veces como profesional vas a tener que actuar como profesional. No vas a poder separarte de tu historia, de tus creencias, pero no puedes obligar a imponer tu creencia al que no la tiene. Por eso la ética es importante que no deje de ser ética, ¿entienden? Y en eso yo voy a tratar de hacer todo el esfuerzo posible para no caer yo en esa tentación y que no caigan ustedes en esa tentación. ¿Entienden? Bueno, dichas estas cosas, espero que disfruten de planificación familiar tanto o más de lo que podrían haber disfrutado en bioética. ¿Mm? Y bueno, el martes que viene nos estaremos viendo eh, y esperemos bueno, que sea de su agrado, que lo disfruten del mismo modo como yo disfruto de esto. Nos estamos viendo.